esto es Estado de Alarma y hoy voy a presentar a una de las personas, bueno, para mí personalmente, y me permitirán el momento introspectivo, pues más importantes, ¿no? Un referente periodístico y cultural. Si quitamos a Almodóvar y a los Bardem, me permitirán esta pequeña broma. Es por encima de todo un hombre al que yo admiro muchísimo y al que agradezco enormemente la defensa que hizo, su defensa, en momentos en los que yo misma pues sufrí la censura, ¿no? Y además se lo agradezco todavía más porque nunca hizo falta que yo se la pidiera. Periodista, políglota y doctor en Historia, que además se licenció en Derecho, especialmente prolífico en el mundo literario, que casi llega, ahora mismo, ya me corregirá él, a los 70 libros escritos. El último de ellos, superventas en Amazon y en tiendas físicas. Es un escéptico sobre la crisis que sufre hoy la sociedad, pues dice que fundamentalmente es de carácter espiritual y precisamente por ello es pesimista sobre la posibilidad de que se pueda solventar por las instancias políticas sindicales, yo también, y las económicas. Para deleite de sus oyentes, ahora mismo presenta desde Estados Unidos, aunque nació en el Puente de Vallecas, el Espacio de Libertad, que es la voz de César Vidal. ¿Qué tal, César? Muy bien, encantado de estar aquí. Tengo que hacerte dos pequeñas correcciones. Sí. En Derecho soy doctor, me doctoré poco antes de exiliarme, además, curiosamente, con una tesis sobre las dictaduras de izquierdas, Sí. que era algo que parece que era muy oportuno. Y yo no sé exactamente el número de libros míos publicados, sí sé que superaron el centenar hace mucho. Pero no me digas ciento cuánto, porque realmente yo mismo dejé de contarlos antes de que llegaran al centenar, ¿no? Bueno, Entonces, en los últimos 15 minutos puedes haber sacado uno nuevo. Yo no me hago responsable la de eso. semana pasada acabé el último de escribirlo, que es una novela que teóricamente se va a publicar en México y lo acabé en Semana Santa, porque claro, tenía más tiempo al no hacer el programa durante la Semana Santa. ¿Ves cómo no me equivocaba mucho? Bueno, yo me interesaba mucho tu opinión, aunque soy sincera, no sé muy bien cómo empezar ante el nivel de estado macabro y de bueno, la preocupación ahora mismo que vivimos en España y que tú vives también como español y como persona que tiene familia en España. Por citar el escenario que conocemos casi todos: control de los medios de comunicación, intervención de los móviles, intervención de los precios, propuesta del vicepresidente del gobierno de expropiar la propiedad privada y algo que no se nos olvide, la propuesta del ministro de Justicia y del ministro del Interior, recordemos que ministro de Justicia, novio de Meritxell Batet, de llevarnos a la cárcel a los que contravengamos la versión oficial del gobierno. Bueno, a mí esto no me pilla de sorpresa, porque yo no creo que esto sea el acabose. Esto, como decía Mafalda, es el continuose del empezose. Y esto viene desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que una crisis como la del coronavirus te permite quemar etapas y pisar el acelerador. Hay mucha gente que en estos días a mí me está diciendo que lo que pasa ahora mismo en España le recuerda a la Caracas, la Venezuela que conoció a inicios de los años 90. A mí me recuerda cosas que empezaron a perpetrarse ya durante este siglo, pero a calzón quitado. Y por cierto, y esto me parece muy importante, hay que recordar que los grandes diseñadores del régimen chavista en Venezuela no fueron los cubanos, ni mucho menos. El régimen cubano es mucho más pedestre, es mucho más mostrenco, más bruto. El régimen de Venezuela es un régimen muy bien elaborado porque lo elaboraron profesores de la Universidad de Valencia, en España, que efectivamente pensaron en cómo creamos una dictadura que tiene ciertos medios de comunicación que algo les dejamos decir, que tiene partidos políticos que se presentan a las elecciones, pero en la cual siempre ganamos nosotros las elecciones y siempre seguimos en el machito. Perdona, te he interrumpido. No, y yo creo que vamos exactamente en esa dirección. Uno de esos responsables de aquel fraude jurídico y político en Venezuela, uno de esos hacedores de la dictadura, es ahora mismo diputado de Podemos en las Cortes Valencianas, en el Parlamento Valenciano, y vive en un palacete
o trabaja en un palacete que, bueno, que no se puede permitir, te lo aseguro, casi ningún español, ¿no? Hoy en día. Lo cual demuestra que ser de izquierdas a veces te ayuda a la promoción personal. Ayuda, Cuestión ayuda. aparte como quede el resto del país, pero que a ti te pueda ayudar es indudable. Sí, sí, esto ya lo sabes tú bastante bien. Mira, hoy hablaba con una persona de las más brillantes ahora mismo en el mundo de la opinión, que es Jano García, que te entrevistó hace muy poquito, y que me contaba cómo él se hizo hace poco un test en un laboratorio privado, le hicieron la prueba y le dijeron que había pasado el coronavirus, que tenía anticuerpos, que no sabían si lo tenía todavía, pero por lo menos bajo previo pago de 40 euros ha podido hacerse esa prueba. La realidad ahora mismo es que esa prueba de la cual disfrutan repetida incluso las mujeres y los novios de los ministros y las personas del gobierno, pues no las podemos disfrutar nosotros porque acaban de confiscar esos test. Con lo cual no podemos compensar ese nivel de negligencia de un gobierno que, a pesar de presumir en la BBC de comprar esos test y de que nos llegan a mansalva, pues no tenemos ninguno para poder salir a trabajar o para saber si podemos contagiar o corremos algún riesgo, ¿no? Bueno, vamos a ver, este gobierno tiene una inmensa desfachatez. Es decir, te aparece Pedro Sánchez diciendo que ha quedado de maravilla su gobierno en un estudio de la Universidad de Oxford. Supongo que la gente que se lo ha querido creer se lo ha creído, pero la Universidad de Oxford le daba una calificación de 2 sobre 10 y colocaba al país a la cola, es decir, era el número 80 de poco más de 100 países. O sea, y esto es una clasificación general. Él puede contar lo que quiera en la BBC, en la RAI o donde le parezca, pero no le van a comprar la moto porque en todas las listas España aparece en la cola, a veces el último país de una cuarentena de países donde se produce la crisis. ¿Qué sucede ante una situación así? Bueno, yo sostengo que en realidad el organigrama social de España se parece cada vez más al del antiguo régimen, entendiendo no el antiguo régimen como el régimen de Franco, sino el antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa. Es decir, hay unas castas privilegiadas arriba, hay unas pobres clases medias cada vez más en proceso de proletarización a las que tú exprimes todo lo que puedes y endeudas para seguir manteniendo tus privilegios arriba, y luego, y ahí sería casi la única diferencia con el antiguo régimen, abajo tienes unas clientelas que tú vas creando, porque a diferencia del antiguo régimen hay elecciones, y entonces, quieras que no, te tienes que someter a las elecciones para seguir en el poder, y entonces necesitas eso. Pero claro, cuando llega una situación, evidentemente el marqués, el duque, el conde de cualquiera de estos países del antiguo régimen, hombre, claro que no era tratado como los pobres desgraciados que le labraban los campos, eso es algo obvio. Y entonces, pues mientras en algunas regiones de España, como Cataluña, se aprueba un protocolo de ejecución de ciertos sectores de la población ancianos, pues bueno, la vicepresidenta del gobierno, que estuvo en ese gran foco de infección que fue la manifestación del 8 de marzo, bueno, ha estado con una habitación en una clínica privada realmente envidiable, la clínica que yo desearía para todos los españoles que padecen el coronavirus, pero que vamos, como mucho pueden soñar con ella, no aspirar a ella. Por ahí también ha pasado el ex juez prevaricador Baltasar Garzón y algunos otros ministros, y pasó también Monedero, y han pasado también gente del mundo del cultureta. Es muy interesante. Mientras hablábamos, me ha saltado una ventanita que parecía que nos ha escuchado alguien. Pero recuerda, Cristina, que en La granja de los animales de Orwell, Sí, sí. unos animales eran más iguales que otros y quienes controlaban la situación eran los cerdos. Cierto. Es algo orwelliano. Absolutamente. Yo me ha parecido muy curioso porque mientras hablábamos ha salido una ventanita por el lado del ordenador y contando que Sánchez acaba de confiscar los test rápidos que iban destinados a los farmacéuticos para que los farmacéuticos pudieran hacerse los test, lo cual a mí me parece absolutamente de sujeto macabro y miserable, porque se le solía atribuir su gestión a la inoperancia, a la negligencia, incluso a su doctrina ideológica, pero yo creo que ya se puede enfocar este asunto desde la perspectiva psicológica, desde el hecho de que es un ser malvado,
y macabro, simplemente. Bueno, vamos a ver, hay varias cuestiones importantes. Primero, gracias a Dios, no todos los políticos de izquierdas lo han hecho igual de mal en todo el mundo, porque esto habría sido una desgracia planetaria. O sea, ahí tienes a la primera ministra de Nueva Zelanda, que es una señora socialista desde que era jovencita y que lo ha hecho muy bien en cuanto a la gestión, que controla mucho la entrada de inmigrantes, es decir, no está en la agenda globalista y no le van a meter masas de inmigrantes como sucede en España, y que acaba de anunciar que su gobierno durante los próximos meses se baja el salario un 30% para contribuir a la lucha contra el coronavirus. O sea, igualito que en esa España donde la izquierda y la derecha ha decidido que cobra los pluses de desplazamiento, aunque ninguno se desplaza desde su casa al Congreso o al Senado. O sea, lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver, Sánchez es una izquierda, primero, que ha olvidado las banderas clásicas de la izquierda, no voy a decir que sean mejores o peores, pero no son las que él sostiene. Es un personaje de un servilismo ante la agenda globalista de Soros, que es que verdaderamente es que no se puede ser más servil y más lacayo de una agenda globalista. La prueba está en que, por ejemplo, impulsaron la ley de eutanasia, que bueno, a Soros le entusiasma, y han decidido que a pesar del coronavirus no amplían el plazo para las enmiendas, que se acaba este viernes precisamente, y junto con esta misma historia es que además es un sujeto que entra en lo patológico, es decir, es un ignorante, no sabe de nada, es un aparachic en el peor sentido del término, es decir, el sujeto que ha entrado en el aparato del partido y vive de eso, que por cierto en la antigua Unión Soviética no los llamaban aparachic, porque los aparachic a veces trabajaban mucho, en el mal, pero trabajaban mucho y estaban muy bien preparados, a estos los llamaban simplemente los carreristas. Entonces, él es un carrerista y es un personaje que miente con un desparpajo verdaderamente. O sea, si esto no fuera tan dramático, sería un personaje cómico. Es un estilo al Selig de Woody Allen o cualquiera de estos personajes ridículos y graciosos. Solo que, claro, lleva a sus espaldas las muertes de docenas de miles de españoles. Claro, no nos podemos olvidar que es el presidente que intentó ganar la Secretaría General en su propio partido poniendo una urna detrás de un biombo, sí, que es un sujeto que el 90% de su tesis se la ha hecho Miguel Sebastián, Zapatero y otro tipo de sujetos, nada recomendables, por cierto, a los que les ha copiado casi absolutamente todo. Yo recuerdo que le llegó a enmendar la plana Moncloa cuando él mismo ya estaba en Moncloa, al decir que no tenía ese informe y que no había pedido ese informe al PlugScan, aquel software por el cual se supone que te verifica que ese doctorado, esa tesis, es absolutamente, está libre de todo plagio, ¿no? O sea, lo cual ya es bastante llamativo. Pero el caso es que le han votado. No es el único que tiene un puesto de titular en la universidad en las mismas condiciones. Pero en fin, no nos vamos a desviar. Pero es el presidente del gobierno, es el presidente del gobierno. Volviendo al asunto de los test, tú hace unos días hiciste un comentario en tu programa que hizo que los roures y los escolares de turno, el resto de los folletines filomarxistas de este país, pues se te echaran encima. Aquel comentario sobre de dónde podían proceder estos test que parece Sánchez que no encuentra en ningún sitio y que Amancio Ortega compra toneladas. Bueno, yo creo que esto es muy divertido porque en esa parte del programa es una sección diaria que se llama Despegamos, que yo llevo a la limón con Lorenzo Ramírez, más Lorenzo Ramírez que yo. Yo en un momento determinado le planteo una hipótesis y entonces le digo, bueno, imagínese usted que, por ejemplo, se descubriera que quien se ha llevado la comisión de estos test fuera el marido del hijo de un político socialista. Y además, insisto, imagíneselo, que esto es una hipótesis. Hay un momento en que digo, esto es un pourparlers, como dicen en Francia, etcétera, etcétera. Y entonces la hipótesis la concluyo diciendo, ¿usted cree que a esa persona la enjuiciarían en algún momento? Y entonces don Lorenzo pensaba que no, y yo pensaba que no, y ahí quedó la cosa. E inmediatamente sale toda la jauría mediática de la izquierda diciendo que el novio del hijo de Bono es inocente. Y uno dice, pero a ver, que yo me entere. O sea, yo aquí no he mencionado a Bono, no he mencionado el nombre del hijo de Bono, no he mencionado el nombre del novio del hijo de Bono.
¿estos cómo han llegado a esa conclusión? O sea, tiene una bola de cristal, es que conocen que efectivamente ese es el caso. O sea, ¿cuál es la explicación de esto, no? Pero es de esas cosas verdaderamente notables, porque lo que lanzas como una hipótesis sin decir un nombre, van y te lo confirman los que salen en defensa, ¿no? Entonces, claro, esto es como si estás en una reunión de amigos y entonces de pronto dices: suponeos que uno de nosotros, la novia, le está engañando. Y entonces se levanta uno de los amigos y dice: que Carmen es muy honrada, ¿eh? A ver qué estás diciendo. Sí, 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 Y entonces sí, es sí. exactamente lo mismo, ¿no? Excusatio non petita, accusatio manifesta, ¿no? O sea que está clarísimo. Ahora tendremos que esperar a que venga Ana Pastor y Neutral, al que acabamos de descubrir que ese dominio, el dominio de neutral.es, lo compró el asesor de Miguel Sebastián en la época de Zapatero, o sea que la verdad es redirigida y proviene también de Ferraz directamente. Esperemos a que nos lo verifique Ferreras o Ana Pastor. Bueno, yo creo que eso ha estado más claro que el agua desde siempre, porque, vamos a ver, Zapatero tenía obsesiones, pero esas obsesiones tenían en ocasiones un contacto con la realidad, ¿eh? Zapatero es un personaje dañino, maligno y miserable hasta unos extremos increíbles. No hay nada más que ver los regímenes de los que ha cobrado y a los que ha apoyado en los últimos años. Es que no hay un gobierno decente en la nómina de Zapatero, ¿no? Es muy significativo. Pero efectivamente había cosas que por lo menos le sonaban o le sonaban a algún asesor, ¿no? Y entonces controla la prensa, porque la prensa nos está dando muchos golpes, tenemos que crear un comisariado que esté por encima y con esto lo neutralizamos. Algún día se va a contar, por ejemplo, cómo el controlar a determinados periodistas, Zapatero lo pagó con cargo a los presupuestos generales del Estado. Y cómo se llegó a pactos tremendos con organizaciones aparentemente respetables para que decapitaran a determinadas personas. Y eso yo me imagino que algún día se va a contar. El problema es que alguno de los decapitados insiste en que lo decapitó otra persona, porque supongo que le hace ilusión pensar que era de más relevancia esa persona y no quiere ver la propia realidad. Pero Zapatero empezó una línea que tenía precedentes, pero precedentes mucho más limitados cuando se ve en la distancia, y esa línea la siguió Rajoy. O sea, no nos vamos a engañar, claro que la siguió Rajoy. Y esa línea ya la ha consumado, por supuesto, la alianza de Pedro Sánchez y de Podemos en un tiempo en el que pueden hacer prácticamente lo que quieran. Claro, de hecho, tú decías lo de la compra de voluntades de periodistas o directamente cargo a presupuestos generales del Estado, lo cual no difiere mucho del hecho de que hace un par de semanas el gobierno metiera 15 millones de euros en el duopolio televisivo, ¿no? Bueno, como anticipo, porque luego ha metido varias decenas de millones más, ¿no? Mira, a mí no se me olvidará una conversación mantenida hará algo más de una década con un diplomático extranjero, que tenía mucha amistad conmigo y entonces ocasionalmente quedábamos a comer. Y en el curso de una comida en Madrid me dice: pero si en España no hace falta comprar a los periodistas, si se alquilan muy baratos, pero muy baratos. Y lo decía además con una tranquilidad de conciencia absoluta, como diciendo: esto te lo cuento en confianza, pues si acaso no te has dado cuenta de la gente que puedes tener alrededor. Y esa es una realidad. Hombre, hay gente que no es tan barata, porque que te acaben dando un monopolio de la censura como es el Neutrol o cualquiera de estas cosas, no es Me he una apuntado de Neutrol, me lo voy a apuntar porque le has cambiado de neutral a Neutrol, lo cual me parece... Sería la pronunciación correcta en inglés. Cualquiera que lo Sí, vea en inglés diría neutral. sí, Y sí. yo creo que es ideal la pronunciación inglesa. Bueno, aquí lo vamos a llamar Neutrol, Sí, no te importa. me parece perfecto, sí. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Porque de hecho ahora a los periodistas se les paga muy barato diciéndoles: no te preocupes que vas a ser la cuota de esta televisión pública o de este programa, ¿no? Ahí tienes el político que llama, que te dice: este se va fuera y este entra. Bueno, yo recuerdo una época en que alguno de estos comisarios políticos del periodismo llamaba directamente a determinadas tertulias y decía: desde el lunes entro en tu tertulia. Y el medio público o privado no se atrevía a decirle que no. Me O sea, encanta.
Lunes, claro, era gente que tenía ya una experiencia de comisariado político notable, ¿no? Y entonces, pues esta gente se lo permitía, pero yo conocía algunos, además casos notables, porque era gente que se les notaba mucho que eran comisarios políticos, nadie pensaba que eran neutrales, ni tenían la menor ilusión, que efectivamente llamaron y dijeron, desde el lunes estoy en tu tertulia, y efectivamente el lunes allí estaban en la tertulia y allí se quedaron hasta que ya los fueron obligando a jubilarse, sobre todo en la última etapa de Zapatero. Has sacado tú a colación el término ahora de comisario político, lo cual me viene estupendo, para introducir un vídeo y que tú me lo cuentes después de qué piensas de esta mujer joven en el año 1972, exactamente del 12 de marzo de 1972, mujer que ahora se ha vuelto roja, bolivariana y cazafachas, directamente desde la televisión de todos, a cargo de 379 millones de euros al año del presupuesto público. Dentro vídeo. Nuestra programación del domingo. Que tengan un feliz descanso. Buenas noches. ¿Qué te parece? Bueno, forma parte de las muchas vidas ejemplares que se podrían escribir en España. Claro, los que tenemos cierta edad, tú porque eres bastante más joven y entonces determinadas situaciones no has tenido posibilidad de verlas, pero yo que estaba estaba en el final de la infancia, no había llegado a la adolescencia todavía cuando aparecían estas imágenes. A esta gente la conocemos de la televisión de Franco. Es decir, en algún caso nos llevamos sorpresas, por ejemplo, cuando de pronto te encontrabas con un Sotillos, que lo conocías de la televisión de Franco, y se convertía en ministro portavoz del primer gobierno de Felipe González. Y decías, ahí va. O sea, ¿aquí qué ha pasado, no? O veías a un Fernando Ónega, que era el portavoz de la Guardia de Franco y que ha terminado ya incluso en el galleguismo independentista. Entonces, pues bueno, ¿aquí qué pasa, no? Y yo creo que el que retrató esto, con la mala uva habitual que tenía, pero que hay que reconocer que tenía mucha gracia, porque ese todavía los conocía de mucho tiempo antes, fue Vizcaíno Casas en aquella novela que yo he leído 3 o 4 veces, o sea, cada vez que la leo me sigo todavía riendo más con el paso del tiempo, que se titulaba De camisa vieja a chaqueta nueva, ¿no? Y que era el personaje que iba evolucionando a lo largo del franquismo, ¿no? Y entonces en la época azul era de Falange, en la época de los tecnócratas era del Opus, en la época final ya estaba pensando cómo se adaptaba a la democracia, terminaba siendo del Partido Socialista, ¿no? Y entonces esa es la experiencia de muchos. A mí me gustaría que la gente recuperara vídeos de Iñaki Gabilondo, por ejemplo, cuando su hermano era fraile y de él se rumoreaba que era del Opus. Me gustaría que la gente recuperaba de Enric Sopena, de la época en que estaba en la escuela de mandos de la Falange y después pasó al Opus durante muchos años. En aquel entonces no era Enric, era Quique Sopena, y como después pues fue comisario político del Partido Socialista en distintos sitios como Radio Nacional de España y no solo Radio Nacional de España. Es decir, hay gente que tiene esta historia. El problema es que la gente que ahora tenga 30 años ni se lo puede imaginar, porque ya los ha conocido en una fase muy, muy bien adaptada al medio ambiente, ¿no? Pero los que tenemos más años, pues claro que los recordamos. Y hablando con antiguos veteranos del periodismo, con los que yo he tenido amistad, alguno de ellos en paz descanse, pues claro, los conocían de antes. Y entonces, claro, te empezaban a contar y tú decías, ¿pero esto qué es? Pero claro, de pronto aparecía un artículo de Enric Sopena cantando las alabanzas del fundador del Opus Dei y tú dices, no puede ser, esto es falso. No, era verdad, era verdad. Y como ese, pues muchos otros. Entonces, si uno empezara a tirar de la cuerdecita, en el caso de Zapatero, que es una persona que no es mayor, lo más que llegas es cuando era un niño pijo de provincias con un papá incrustado en la burocracia de Franco y con una chacha que le llevaba al colegio. Todo ello muy proletario y muy rojo. Pero en otros que son mayores y han estado en los medios de comunicación, estaban donde estaban. O sea que no te puedes engañar tampoco, ¿no? Y Almodóvar no es de los que está peor, porque él estaba en la locura ya en la época de la transición. Es decir, de Almodóvar puedes decir lo que quiera, te guste su cine, no te guste, etcétera, pero él siempre ha estado en una locura delirante, que es verdad que se ha ido haciendo más ideológica en los últimos años, pero él cantaba en una de sus películas aquella canción que ahora estoy convencido de que no se le ocurriría cantar,
que decía aquello de ayatolá, no me toques la pirola, ¿no? Yo estoy convencido de que algo tan islamófobo a Almodóvar ahora no se le pasaría por la cabeza. Es curioso que Almodóvar, que las películas de Almodóvar, ahora que lo citas, nunca hayan entrado dentro del órgano censor de este gobierno, porque entiendo que hoy en día una película de mujeres drogadictas, por lo tanto acosadas por el patriarcado, de travestis y de desnudos, hoy en día no se podría llevar a cabo. Almodóvar no podría hacer ahora el cine con el que él empezó. O sea, esa es la realidad. Hay gente que dice, bueno, había mucha más libertad en los años 70. Es verdad, incluso en los últimos años del franquismo había mucha más libertad porque la gente tiraba de la cuerda hasta ver dónde la cuerda aguantaba y a veces la cuerda aguantaba mucho y el censor además no era muy inteligente, con lo cual te quedabas sorprendido, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en el franquismo en los últimos años se rodó un manifiesto gay escandaloso y la censura no se dio cuenta. Entonces, una película que empezaba citando a Oscar Wilde, a Federico García Lorca, sacando un protagonista que, vamos, es que no es que dejara plumas, es que llevaba un penacho, vamos, aquello era evidentísimo. Y el censor se ve que se leyó el guión, no debió de ver la película, no terminaba de asociar y no se dio cuenta de que salió un panfleto gay que fracasó porque la película además era mala. Pero en cualquier caso había cosas de esas, ¿no? Almodóvar no podría hacer ahora mismo buena parte de sus películas como no las podría haber hecho Bardem en su momento, como no las podría haber hecho Berlanga tampoco, algunas de sus mejores películas, y como no hubieran podido contar chistes, pues la gente de Martes y 13 o Arévalo o muchísima otra gente. O sea, esa es la realidad. ¿Tú crees que eso, yo ya sé que tú eres escéptico, pero ¿tú crees que eso y muchas otras cosas más van a cambiar por hartazgo de la sociedad? ¿Que va a haber una especie de milagro, de epifanía que lleve a la gente a una revolución cívica? O que por el contrario se volverá a amansar con el asunto del asistencialismo, ¿no? de la economía asistencialista, de la paga y del control del gobierno mediante una economía limitada a un mínimo vital, o los españoles tendemos a tener un carácter indolente y tendente también al peronismo. Mira, Claudio Sánchez Albornoz, que fue diputado de la Segunda República, era muy republicano, pero era de derechas, y que formó parte del gobierno republicano en el exilio y se exilió a Argentina. Fueron a verle algunos jóvenes españoles en los años 60, pues en fin, a ver qué decía don Claudio, ¿no? El oráculo que había en Buenos Aires, a ver qué decía. Y preguntaron, ¿y usted cree, don Claudio, que con los años que lleva la dictadura, etcétera, esto va a desembocar en un alzamiento popular, etcétera? Y entonces Sánchez Albornoz los miró, yo me imagino que con ternura, y les dijo, desengáñense, los españoles como mucho se sublevan una vez por siglo. Lo cual es tremendo porque además, claro, las sublevaciones son de todo tipo, ¿no? O sea, no suelen ser en pro de la libertad. Y yo creo que hay una cultura española, por llamarlo de alguna manera, un ADN hispánico que además comparte con los países situados al sur del Río Grande. Yo sostengo que tú no puedes entender bien España sin conocer Hispanoamérica y jamás entenderás bien Hispanoamérica sin conocer bien España, que es una cultura, primero, sin sociedad civil, porque, a diferencia de otros países que han crecido sobre la base de la sociedad civil, en la historia de España los grandes poderes siempre han estado empeñados en triturar a la sociedad civil. La gran alianza del altar y el trono y, por supuesto, las castas privilegiadas, lo que no han querido nunca es una sociedad civil. Y España no tiene una historia récord de exiliados porque sí. O sea, además exiliados siglo tras siglo, es decir, en el siglo XVI porque son erasmistas y protestantes, en el XVII por lo mismo, en el XVIII porque son ilustrados, en el XIX porque son liberales, es decir, esto es algo continuo, ¿no? El disidente se ve muy mal. Y entonces el español está de por sí culturalmente primero acostumbrado a que haya un dogma y que la gente se sume al dogma. Da lo mismo si la procesión es por el Santo Cristo amarrado a la columna o es el Día del Orgullo Gay. Pero tú vas en la procesión, o si no vas en la procesión, cuando pasa la procesión te quitas el sombrero e inclinas la cabeza, o te quedas muy callado, porque si no vamos a caer sobre ti.
Y segundo, el español está también muy acostumbrado a que el poder por lo menos le dé algo. O sea, esto es como el niño gitano que se te acerca y te dice eso de payo, dame algo. Bueno, pues el pueblo español tiene en buena medida esa mentalidad. Y lo que sucede es que si el poder le da algo, y da lo mismo la sopa boba de los conventos que la subvención de papá Estado, pues el español tiende a amansarse. Tengo que decir también que posiblemente no ha habido jamás en toda la historia de España un número mayor de españoles que se dan cuenta de que eso no puede ser. Con mayor o menor profundidad, con mayor o menor elaboración, pero que dicen esto no puede ser, o sea, esto es el final de una sociedad tiene que ser una sociedad de ciudadanos libres e iguales, tiene que ser una sociedad en que no castigues al que trabaja, sino todo lo contrario, una sociedad en la que no mantengas al parásito. Y seguramente en la historia de España nunca ha habido tanta gente que lo haya visto, pero siguen siendo una minoría. Tú has dicho que toca una revolución por siglo, lo cual no dista del hecho de que quizá por tiempo, por el tiempo que ha habido desde la última, pues nos toque ahora mismo, ¿no? Ya me gustaría creerlo, pero no soy tan optimista. Y el poder ahora mismo a la gente le está quitando muchas cosas. El poder te está interviniendo el teléfono móvil, el poder está diciéndote que puedes ser sancionado si sales a la calle por excederte del tiempo concedido para bajar la basura o para pasear al perro. El poder te está diciendo que tus hijos ahora no pueden ir al colegio y que, como ha dicho hoy Celaá, la ministra de Educación, todo se tiene que contentar con un aprobado, lo cual me parece absolutamente dantesco que la gente se tenga que contentar con eso. Y luego estamos viendo un fenómeno muy curioso estos días, que son los DAOs de la policía, de la Guardia Civil y el jefe del Estado Mayor dándole escondite al gobierno y hablando, mutualizando la culpa, la responsabilidad del gobierno y hablando de vecinos que son aplacados por el vecino de enfrente, de vecinos que roban 30 kilos de naranjas y que se les acaba de pillar, de vecinos que han cometido el delito de coger el coche. Eso es lo que estamos viendo todos los días en las ruedas de prensa de Sánchez. Bueno, esto es mucho más grave de lo que parece. Es decir, lo que tú dices son síntomas muy significativos, pero el mal es mucho más profundo. Vamos a ver, en primer lugar, los ciudadanos españoles se han visto privados de su libertad desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como se la han ido quitando a pedacitos, no se ha dado cuenta. Pero de pronto la existencia de unos medios libres es casi algo, vamos, paranormal. Eso es para que lo saque Iker Jiménez, que creo que además también lo han sacado a él del que estaba, pero quiero decir, eso lo hubiera podido sacar en la época en que todavía tenía un programa en televisión en cuanto a la existencia de medios libres, críticos e independientes. A la gente cada vez le han ido dejando decir menos. Es decir, la libertad incluso para contar chistes que ahora tienes en España es menor que la que había en la Unión Soviética. Es decir, en la Unión Soviética había cierto tipo de chistes que si tú lo contabas en la familia o entre amigos nadie te reprendía. Ahora te puedes encontrar a un primo, un cuñado o alguien de los amigos que te dice que no se puede hacer un chiste con eso. Es decir, que todavía la cosa es peor. Entonces, en términos de libertades, los españoles están sufriendo una trituración de libertades desde hace décadas. Llevan sufriendo una trituración de su propiedad desde hace décadas. Es decir, tú en estos momentos te mueres y pagan impuestos porque te mueres. Tú trabajas y pagas impuestos por trabajar. Tú compras algo y pagas impuestos. Vendes algo y pagas impuestos. Cualquier cosa que tú hagas que pueda ser medianamente buena, no digo en el caso de morir, pero sí dejar una herencia, tú pagas impuestos. Los únicos que no pagan impuestos son los parásitos que viven de tus impuestos. Y ese robo generalizado que hace que, por ejemplo, un amigo mío que tiene un despacho internacional de derecho fiscal en 2 continentes y dice que la agencia tributaria española es la más canalla que hay en el mundo y su único rival era la agencia tributaria argentina en la época de Cristina Fernández de Kirchner, eso la mayoría de la gente tampoco se ha sublevado contra ello. En Andalucía todos los meses miles de personas renuncian a la herencia de sus padres porque no pueden pagar el impuesto de sucesiones, pero no ha habido una rebelión frente a ello. Y entonces ahora viene la última parte, te han quitado libertades, te quitan tu propiedad, el punto siguiente que está en estos momentos es que te van a poder quitar la vida.
Sí, Cualquiera que lea, por ejemplo, la ley de eutanasia, ya no hablo del protocolo absolutamente genocida del gobierno catalán que establecía que determinados sectores de la población los mataba. Porque tengo que decir que encima la sustancia que se le daba al anciano es la que se utiliza aquí en Estados Unidos en varios de los estados, donde hay pena de muerte para causar la muerte del reo, lo cual es verdaderamente notable. Es más, está ocurriendo, sí, ahora mismo en las residencias y en los hospitales con los mayores. está ocurriendo. Pero además en el caso de Cataluña hay un protocolo que yo conté en una de las editoriales de mi programa. Pero yo consulté antes de ese editorial a un médico de aquí que es amigo y cuando se lo dije me dice, pero si eso es lo que se usa aquí para matar a la gente, en la pena de muerte. Es decir, es lo que se les aplica y los ejecutas. Bueno, pues eso en Cataluña lo puede hacer con un protocolo, además con una serie de firmas, la Consejería de Sanidad. La nueva ley de eutanasia es una apertura para el asesinato en masa, porque se considera que tú puedes eutanasiar a alguien, no como te están diciendo porque tienes unos dolores espantosos y al parecer en este país no hay cuidados paliativos, que es mentira porque los hay desde hace décadas y entonces el sufrimiento es terrible, no, sino porque tienes una enfermedad crónica o incurable. Pero una enfermedad crónica o incurable es una diabetes 1, es una ceguera, Claro. es, es en un momento determinado que seas paralítico. Es decir, vamos también a exterminar a esa gente cuando no podamos mantener ya el bastante raquítico sistema de sanidad y asistencia pública. Los vamos a asesinar. Es que eso es lo que ocurría cuando empezó todo el asunto del COVID. Yo recuerdo que el gobierno trataba de consolar, y de hecho lo lograba, a la gente diciéndole, bueno, tenía una enfermedad previa, era un grupo de riesgo o era una persona mayor. Y en el momento en el que, curiosamente, tú después tuiteabas que alguien había fallecido, un guardia civil, un chaval que había salido de un cáncer y que parecía que había vuelto a sufrirlo, oye, pero si es que tenía cáncer. Oye, no, ese policía municipal de Madrid tenía problemas asmáticos. Entonces, la propia sociedad normalizó en ese proceso, en ese discurso eugenésico del gobierno, que eso estaba legitimado. Bueno, hemos tenido a una política diciendo que se alegra muchísimo de que en las calles, en vez de ver ancianos y todo lo demás, se vea gente joven. Sí. O sea, esto es nazismo puro. Sí. Pero además, vamos a ver si las ventajas del nazismo, porque el nazismo hizo unas autopistas que se siguen usando todavía, acabó con el desempleo, es decir, podían ser genocidas, pero algunas cosas buenas hicieron. Bueno, esta gente va en la misma dirección, yo no espero muchas autopistas, esa es la realidad, y no espero que acaben con el desempleo, todo lo contrario, creo que el desempleo se va a disparar. Y se va a disparar una sociedad de esclavos, porque además se van a aprobar ayudas a costa de proletarizar todavía más a la clase media para gente que van a ser los votantes para siempre. Sí, ese voto cautivo que siempre ha buscado el Partido Socialista, la compra de voluntades, ya no chavista, ¿no?, sino andaluza, ¿no?, que ha llevado a Andalucía a la ruina después de 36 años de gestión y que ahora parece que está empezando a levantar. Desde luego es muy preocupante. Para mayor, además, tranquilidad, y lo digo sarcásticamente de todos, la gestión de la residencia, aquel que dice a dónde debe de ir la UME a desinfectar o a ayudar o a sacar cadáveres, es el propio Pablo Iglesias, que en una entrevista a Enric Juliana en La Tuerca le decía que el mayor problema de Podemos para llegar al poder eran los abuelos, lo cual es bastante revelador. Bueno, eso ya se decía en la época de Zapatero. Sí, sí. O sea, eso se lo escuché yo a políticos del Partido Socialista incluso antes de Zapatero. Eso es. Es decir, en la época de Aznar, yo recuerdo haberles oído decir es que mientras haya tantos viejos se pone muy difícil llegar al poder. Y por supuesto se lo oí decir a gente del Partido Socialista en la época de Zapatero y supongo que ahora deben de estar verdaderamente entusiasmados. Desde luego, menos pensiones, ¿no? Aquel pacto de Toledo famoso, se vanaglorian de la dependencia y de sacar a los abuelos del País Vasco a protestar y después normalizamos este tipo de situaciones o sacamos a las residencias del conteo para las cifras oficiales, ¿no?, que desde luego son muchísimo más que 20.000 muertos. Te quería hacer una pregunta sobre lo que acaba de hacer Trump. Acaba de suspender
la financiación de Estados Unidos a la OMS. La OMS y la ONU, que han demostrado ser dos órganos absolutamente inoperantes, llenos de burócratas, pero es que, bueno, que el dinero que gastan yo creo que se podía haber empleado para cosas muchísimo más útiles en casos como el que estamos viviendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay varias cuestiones. Primero, el norteamericano medio no tiene maldita la gana de estar metido en líos en el resto del planeta. Es decir, esa imagen que es tan común en Hispanoamérica, en España, etcétera, de que los norteamericanos no están nada más que pensando en algún lío en el cual meterse, no se corresponde con la realidad. Es más, si el norteamericano medio fuera consciente de la cantidad de bases de su país que hay en el extranjero, o sea, eso sería algo explosivo de cara a unas elecciones. Trump ganó las elecciones porque, entre otras cosas, hizo creer a la gente que Estados Unidos iba a salir de muchos de los líos en los que estaba. Y eso permitía que en septiembre de ese año algunos, pocos, entre los que yo me encontraba, dijéramos que Trump iba a ganar. Porque el norteamericano iba a votar el vámonos de tantos líos. O sea, no tenemos por qué ser el gendarme del planeta, ni cosa parecida, y vámonos. Y entonces eso y otras cuestiones lo hacía previsible. Trump eso luego lo ha podido hacer en mayor o menor medida. Pero claro, ahora le ha venido de maravilla el lío del coronavirus para decir yo me marcho de la Organización Mundial de la Salud. De paso, además, la culpo de otras cosas. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud no lo ha hecho del todo bien, pero tampoco creo que lo haya hecho tan mal, porque, por ejemplo, sí que advirtió con semanas de antelación al gobierno español de que no organizara saraos como la manifestación feminista del 8 de marzo, o sea que advertencias dio. Aunque, insisto, seguramente lo podría haber hecho mejor, pero bueno, ya me hubiera yo conformado con que el gobierno español lo hubiera hecho como la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que sucede es que Trump dice, aquí no pintamos nada. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud es en estos momentos un órgano a favor de la agenda globalista, con la cual Trump se enfrenta pues, a cara descubierta. Y entonces aquí matamos varios pájaros de un tiro, es decir, culpamos por un lado a la Organización Mundial de la Salud hasta de lo que no sea responsable. Consigo salir de ahí, que es algo que me viene de maravilla, porque además ahora la mayoría de los norteamericanos me apoyan en hacerlo, y además le asesto un golpe en el bajo vientre a la agenda globalista, en la que el presidente de la Organización Mundial de la Salud puede ser una ruedecilla relativamente de segunda categoría, pero es una ruedecilla de segunda división todavía, no es desdeñable, ¿no? Y yo creo que además aquí aparece otra cosa que es muy clara. La agenda globalista se ha estado vendiendo sobre la base de que los poderes supranacionales solucionarían cualquier tipo de gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que ha quedado demostrado en la crisis del coronavirus es que los poderes supranacionales todavía lo han hecho peor que los nacionales. Sí. Y entre los nacionales, los que lo han hecho peor son aquellos que están totalmente conectados con la agenda globalista. Es decir, Pedro Sánchez, que es un personaje ayuno de escrúpulos, de conocimientos y de competencia, es un personaje que recibe órdenes de Soros de una manera perruna, o sea, verdaderamente bochornosa. Y tiene un gobierno que las únicas iniciativas que ha ido impulsando son el Plan 2030 de la ONU, cuyo ministro además es Pablo Iglesias. O sea, es que esto es el mal, es la traición dentro del gobierno nacional. Y entonces, claro, de pronto se han quedado absolutamente pegados a la brocha porque la agenda globalista no te ayuda a solucionar nada, te crea una serie de historias, ¿no? Luego puede salir alguien con la desfachatez habitual, Papa Francisco, diciendo que el coronavirus es una respuesta al cambio climático. Oye, y es que sin mover un músculo, ¿eh? Sí, sí. Y al día siguiente salirte diciendo que la renta universal le parece bien, que inmediatamente los de Podemos lo retuitean y dicen es de sentido común. Claro, al final unes los puntos y sabes quién está en el mal y sabes quién está en contra del mal. O como Ricardo Darín, que nos ha dicho que el coronavirus nos ha enseñado a consumir responsablemente, ¿no? Es absolutamente macabro, ¿no? Tú me contarás por qué, porque claro, el que de pronto haya colas para poder acceder a un supermercado, a mí personalmente no me parece consumo responsable. O sea, lo que me da es mucho miedo,
porque yo llevo yendo antes del coronavirus a gente muy responsable que trabaja con España, diciendo que en España ven que vamos a acabar, que vais a acabar con cartillas de racionamiento. O sea, y esto a mí personalmente no me parece consumo responsable. Sí. Precisamente, y ya te voy a condensar las dos últimas preguntas en una, porque yo me estaría hablando contigo de verdad. Parece una frase hecha. Y además aquí encerrado en casa se agradece lo de la conversación. Desde luego. Bueno, estábamos hablando del asunto chavista y de las cartillas de racionamiento, que es lo primero que uno piensa cuando escucha ese concepto. Y recordamos algo que parece que la sociedad ahora mismo, obviamente, porque está enfocando su día a día en algo, en sobrevivir económicamente y anímicamente, que es cómo tiene el chavismo cogidas las partes de este gobierno. Tenemos a la justicia boliviana, a la justicia colombiana, persiguiendo, reclamando judicialmente a Zapatero, a Pablo Iglesias, al ex juez prevaricador Garzón, y aquí en los debates te dicen no seas demasiado duro, baja el tono con esta persona que realmente ya está considerada como criminal en países de Hispanoamérica. Y tenemos ahora mismo a Trump en Venezuela, con las fragatas en Venezuela, esperando a ver, yo creo que por fin a lo mejor termina haciendo algo. ¿Es posible que esto acabe ocurriendo en un periodo corto de tiempo y que afecte directamente a este gobierno? Vamos a ver, yo no creo que Trump vaya a intervenir en Venezuela. O sea, no lo creo porque todo este mandato se ha dedicado a ir saliendo de líos de presidentes anteriores, ¿no? Incluso de Afganistán, que es la guerra más larga de la historia de Estados Unidos, mucho más larga que la de Vietnam. Es decir, la idea de Trump es qué demonios pintamos en Afganistán, qué pintamos en Irak, etcétera, etcétera. Y ir saliendo. En el caso de Venezuela, esto es un guiño, pero no pasa de un guiño, al electorado cubano del sur de la Florida y al electorado venezolano del sur de la Florida, que es menos importante que el cubano, pero que va teniendo una cierta importancia. Hay barrios del Gran Miami, como es el Doral, que ya no son cubanos, son venezolanos. Y tienen alcalde venezolano, por cierto, alguno ya acusado de corrupción, y en ese sentido, digamos que es algo, bueno, pues Trump de vez en cuando hace guiños, ¿no? Entonces baja por la Florida y cuando está en Florida dice, y hay un hombre al que yo consulto mucho porque le tengo mucho respeto, que es Marco Rubio. Donald Trump tiene un profundo desprecio hacia Marco Rubio y Marco Rubio odia a Donald Trump, pero en ese momento se abrazan y los exiliados e hijos de exiliados cubanos lloran a mares y aplauden y todo lo demás. Entonces yo no creo que vaya a haber una intervención, porque además Venezuela no es Panamá, pero queda muy bien lo de mover las fragatas y todo lo demás. La solución que quiere Estados Unidos, y además tampoco lo ocultan, es que no se presenten ni Guaidó ni Maduro y que haya unas elecciones con garantía. Y, por supuesto, maldita la gana que tienen de intervenir ahí, porque eso podía ser auténticamente un polvorín y además podría extenderse a otros lugares, etcétera, etcétera. O sea, yo no creo que se vaya a producir esa intervención. Pero vete a saber, o sea, depende. Sobre todo con los meses que quedan para las elecciones y tal, yo no veo a Trump en esa historia. Ahora, volviendo a Zapatero. Zapatero tiene una pésima imagen en todo el continente americano. Es decir, salvo los chavistas, que hablan bien de él, y Evo Morales, que recibió dinero de él en algún momento para su campaña electoral y habla bien de él, de Zapatero no habla bien nadie, habla muy mal. Y cuando hace ya más de un año el que era secretario general y sigue siendo secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lo llamó públicamente imbécil, y además lo repitió, es un imbécil, es un imbécil. Si no se da cuenta de esto, es un imbécil. O sea, ¿qué es lo que no entiende? O sea, le llamó imbécil media docena de veces en apenas un minuto, pues eso da una idea de la imagen de Zapatero. Hay un sector muy importante también en Hispanoamérica que, aparte de imbécil, lo considera un delincuente. Es decir, tienen una convicción moral, porque de momento es moral, de que efectivamente Zapatero ha sido pagado con dinero del narcotráfico. Y en ese sentido tienen la peor opinión. Y como Zapatero puede ser muy malo, pero no es tonto del todo,
no va a acceder a ninguna requisitoria de ningún país de Hispanoamérica porque sabe que lo pueden acabar esposando y dejando en el país. Entonces, cuando en Bolivia empezaron a decir que querían que fuera a prestar declaración, yo vi la entrevista que le hizo a Zapatero, pues una de estas periodistas agresivas y duras, y cuando le preguntó por el tema, Zapatero dijo que no iba y la otra le dijo, pero bueno, ¿no cree que debería ir? No, que no voy a ir, que no voy a ir, además cada vez más nervioso, y en un momento determinado dio una razón para no ir a Bolivia, que yo confieso que ahí Zapatero se superó a sí mismo, ¿no? Y de pronto dice, no voy a ir porque me he enterado de que en el gobierno hay evangélicos y a veces rezan antes de empezar la reunión de gobierno, lo cual me pareció una razón de peso para no atender a la requisitoria del juez, ¿no? O sea, es algo disparatado, pero bueno, Zapatero no va a ir porque Zapatero sabe que tiene muchas posibilidades de acabar en prisión. Esperemos que caiga Chávez, Maduro, el pajarito de Chávez. Esperemos que caiga el gobierno, esperemos que caiga el régimen y que Ábalos pueda así dormir mucho mejor, dedicar sus noches a su mujer, a la satisfacción carnal de su consorte, en lugar de acudir a los aviones de madrugada para escoltar maletas con divisas chavistas, ¿no? Lo cual... Bueno, yo no estoy seguro de que hubiera dinero. Me inclino más porque lo que había era documentación sensible. Pero es que, vamos a ver, hagamos un poco de prehistoria, Zapatero trató a Hugo Chávez maravillosamente. Las veces que visitó España, bueno, parecía que venía el Papa, el presidente de Estados Unidos y el presidente chino todo junto. Entonces lo adoraba. Llegaba Evo Morales y sucedía lo mismo. En el caso de Evo Morales se sabe que dio dinero para la campaña porque en uno de esos momentos históricos de la radio, los del grupo Risa, que estaban en COPE, a donde han vuelto, por cierto, hace unos años, pues llamaron a Evo Morales como si fueran Zapatero. Evo Morales se lo creyó y le dio las gracias por el dinero que le había mandado a través de Bernardino León. Yo no sé cómo a Bernardino León no le ha caído la del pulpo, pero conociendo a la justicia española tampoco me extraña. Entonces ha habido siempre esta relación. En esa época tuvimos un problema muy serio porque el ministro de Defensa, José Bono, que últimamente lo tratan muy mal porque ha habido gente que lo ha identificado seguramente de forma maliciosa, José Bono resulta que le vende una serie de fragatas a Venezuela que era ilegal vendérsela porque había una orden de embargo de Estados Unidos. Seguramente Bono no cobró comisiones, esto fue inocente, hubo algún funcionario malévolo de derechas con toda certeza que le ocultó a Bono que no se le podía vender, pero las relaciones eran tan buenas que se vendieron las fragatas y vendidas quedaron. Había un un embajador además en Caracas que se llamaba Raúl Morodo, que es un personaje que inspiró una película muy inteligente de la época de la transición, pero no la voy a mencionar porque va a parecer que tengo manía a cierto sector de la población. Y entonces llega Raúl Morodo y allí se llevaban el dinero en carretilla a través de la empresa de un hijo. Es decir, este amor paternofilial que hay en el Partido Socialista es verdaderamente ejemplar. El ex embajador de Zapatero, por cierto. Exactamente, en esa época, ¿no? Y todavía no sabemos qué ha pasado con eso, o sea, se supone que han empezado diligencias, pero no se ha vuelto a saber. Igual que en su día, por cierto, la agencia tributaria inició diligencias por delincuente fiscal contra Jordi Pujol y se les traspapelaron, Cristina, que la vida es así, y entonces se les traspapelaron y se dieron cuenta de lo que había sucedido cuando ya había prescrito el delito de Pujol, y entonces dijeron, pues sí, era un delincuente, pues se había llevado casi 1 millón de euros a Andorra, pero que se nos ha pasado, vamos, que es que no lo hemos visto, ¿no? Que no se te ocurra a ti no presentar el IVA a tiempo del trimestre porque te caen encima y te desuellan. Pero hombre, si te llamas Pujol, como es tan pequeño, seguramente el expediente sería del mismo tamaño y quedó traspapelado en alguna mesa, ¿no? Díselo a los 3 millones de autónomos a los cuales les han cobrado sí o sí el recargo y todo lo pertinente, ¿no? Exactamente. Y entonces, claro, la relación en realidad del Partido Socialista con la dictadura venezolana viene de muy lejos. Y además, no es gente de segunda fila, porque Ábalos, a fin de cuentas, es un personaje casi de segunda. O sea, le tocó a China y no lo pudo hacer peor, porque además una cosa así tienes que estar preparado por si alguien te pesca con un teléfono móvil.
esto ni lo pensaron, ¿no? Pero esto viene al menos desde la época de Zapatero. Bueno, Ábalos en su juventud, en lugar de Boy Scout, retozaba con las guerrillas colombianas, o sea que... Sí, estaba de moda, pero tampoco ha sido una persona que se haya jugado la vida, ¿eh? Un liberado sindical en España no son Rosa Luxemburgo, ¿eh? No, o sea, lo veo. Tampoco nos vamos a engañar. O sea, vamos a ver, es que empezábamos hablando de esa gente de la televisión de la época de Franco, que luego ha llegado lo que ha llegado, pero es que el mundo sindical es igual. O sea, yo he conocido comisiones obreras que fundaron a La Limón, un falangista muerto hace poco, un falangista, ¿eh? Y Marcelino Camacho, que siempre negaba que era comunista y formaba parte del Comité Central del PC, y lo formaron a La Limón, y durante años las reuniones de comisiones eran en las parroquias. Casi toda la gente que entraba era el grupo juvenil de las parroquias, ¿eh? Luego algunos acabaron siendo maoístas en la ORT y cosas así, pero así es como empezó comisiones, ¿eh? Entonces tampoco había ahí, vamos, que aquello no era la madre de Gorki, ¿eh? O sea, ni los proletarios y tal, a los chicos que habían pasado del Rosario al compromiso social y a las hermandades del trabajo. Entonces, claro, cuando una persona puede pasar de la parroquia al Partido Comunista y a comisiones, pues hombre, ¿qué tiene de particular que fueras vocera de la única televisión de Franco y de pronto acabes siendo pues comisaria política del gobierno de Pedro Sánchez? Pues es que no es extraño, ¿eh? Es una evolución, esto es una evolución como la de los Pokémon, ¿no? Que casi vas sabiendo el muñequito que sale a continuación. Bueno, vamos a acabar como empezamos en una de tus, cuando me entrevistaste para La Voz de César Vidal, diciendo que esto ha sido una catarsis para mí, personal, y de paso yo creo que para mucha de la gente que nos está viendo, si no para toda, que te emplazo para una segunda o para todas las que sean necesarias, que aquí estamos encerrados y disponibles, y que ha sido una maravilla hablar contigo. Para mí ha sido muy grato porque además no te has vengado de la entrevista que te perpetré, sino todo lo contrario, has sido muy generosa conmigo y muy gentil, de modo que ha sido un rato muy agradable. O sea, se agradece mucho el poder tener una conversación inteligente, que no creas tú que es muy común tampoco en esta parte del mundo. No, yo por lo menos vivo encerrada con un niño de 8 años y es el que hoy en día, comparando con mucha gente, tiene la conversación más amena y más capacitada a nivel intelectual. No me cabe la menor duda. O sea, además los 8 años es una edad muy especial en un niño. Muy especial. O sea, vamos a ver, lo que voy a decir va a parecer una perogrullada, pero no lo es. Es decir, no son ni los 7 ni son los 9. Los 8 es una edad especial en el desarrollo de la inteligencia de un niño. Y si yo tuviera que escoger la edad de un niño para conversar, pensaría en un niño de 8 años. Para conversar y para enseñarle a ser libres, o para conversar para enseñarles a ser libres. Pues ha sido un placer, don César Vidal. ¿Nos vemos? Sí, por supuesto. Dios mediante, claro que nos volvemos a ver en el futuro. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. ¿Qué duda de que la gestión que están haciendo los expertos para tomar cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada? No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. Nuestras batas. No conozco el detalle concreto del fármaco que por el que usted me pregunta. Por referirme a lo que estaba contando. Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados.
Que en otros países con sus dolencias y su edad ya hubieran fallecido hace tiempo, en España estaban viviendo. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día, y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía, que dan muchos puestos de trabajo, y lo que tú quieras. Y dame a mí los telediarios. Por ejemplo, se entrevistó en la televisión pública el señor Barbero, concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, sin advertir su filiación política o por qué. Más de un centenar de personas han mostrado esta mañana en Madrid su desacuerdo por la decisión de sacrificar al animal sin tener certezas de si estaba o no infectado por el virus. Ahora nadie ha dimitido y nadie del gobierno ha reconocido aún ni un solo error en la gestión. Y como decía al principio de este programa, aquí no buscamos alarmismo, psicosis ni morbo, pero aquí creemos en el periodismo que se levanta por las mañanas no precisamente para hacer amigos, sino para contarles a ustedes, a los ciudadanos, qué pasa, por qué pasa, y para ser incómodos, para preguntar lo que creemos que los ciudadanos tienen que saber. De parte de la extrema derecha pseudofascista de este país, que desgraciadamente pues es la tercera fuerza política. Es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. La revolución avanza, la patria avanza. Esto solo es posible en socialismo. Os reconozco que me habéis emocionado con ese vídeo. Me emociona escuchar al comandante. Se le echa mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? Hay una cosa crucial en lo que está diciendo y que tiene consecuencias políticas muy precisas. Hablaba de la crisis en Europa. Y eso quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo
en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina, y eso ahora mismo, en estos momentos, mucho más que hace 5 años, mucho más que hace 10 años, se convierte en una alternativa para los ciudadanos europeos.